¿Cuál es el objetivo? El objetivo, ¿no es cierto?, es exponer las reglas y tributos que se han establecido entre las empresas mineras y los países donde desarrollan sus actividades. Conocer los procedimientos y reglas que permiten el ejercicio de esta actividad, sus beneficios y riesgos. Informar de la gestión contractual entre las empresas mineras extranjeras y el gobierno de Chile, y específicamente el significado e interpretación del impuesto específico a la actividad minera y a la invariabilidad tributaria. La exposición contiene la aplicación de un impuesto a la extracción de minerales en otros países y en Chile. Los contratos se establecieron con las empresas denominadas GP10 de un mutuo acuerdo en el año 2005 y renovadas en el 2010, vigentes hasta ahora. Todas ellas tienen las cláusulas habituales en los contratos, salvo lo referente a la fecha de término de cada uno de ellos, periodo de vigencia y la tasa o tramo elegido. Los organismos oficiales no han proporcionado estos antecedentes, pese a que se han presentado un proyecto de modificación de lo existente en la Cámara de Diputados. La razón esgrimida para colocar un impuesto ha sido el alza que ha experimentado el valor de la libra de cobre y los beneficios que se podrían obtener de estas circunstancias. La minería permite a los estados gravar la actividad para proveer los recursos para lograr con esto su mayor desarrollo industrial, económico y social según corresponda. Los impuestos no favorecen a la inversión extranjera directa. Encontrar el equilibrio no es simple. Algunos informes señalan que las demandas por cobre se mantendrán por muchos años más. Opinión que tiene seguidores y detractores de acuerdo al comportamiento cíclico del mineral en precio y consumo. En el cuadro siguiente se observan las 10 principales mineras del mundo. Estas mineras del mundo están en diferentes lugares. Lo lamentable es que no hay ninguna en Chile. Las más cercanas están en Argentina. Las leyes, como ustedes pueden ver, son alrededor de las mismas que tienen los chilenos, excepto la de Río Tinto y una que está en África, que me la salté. Esa tiene muy buena ley, tiene 2,7. Y quienes están haciendo experiencias ahí son los chinos. Algunas características de los proyectos de inversión de minería. Los proyectos tienen normalmente largos periodos de exploración en las empresas. Los montos de inversión son de gran envergadura en comparación con otros, sobre todo en la etapa de construcción y desarrollo. Se requiere de equipos ultra especializados producidos en pocos países proveedores. Los proyectos son de larga vida, quedando expuestos a cambios de mercado, legislativos y a la inestabilidad política. La industria presenta ingresos cíclicos. La existencia de altos costos no relacionados con el sector, tales como los beneficios o programas para la comunidad. Diferentes tipos de royalty. Aquí entramos a un punto principal. Yo diría que la presentación consta de 4 puntos. Primero los royalties, después la situación de Chile, después los comentarios que ha provocado esto y las opiniones de distinguidas personas y finalmente, ¿no es cierto?, algunas ideas que van a surgir de aquí. Primero, ¿qué se entiende por royalty? Regalía. Las definiciones económicas en España se denomina por el pago de una patente, marca o know-how. En países anglosajones el sentido no es igual. Tanto lo pagado a los derechos de autor como a la cantidad pagada a los propietarios del terreno donde se extrae carbón, hierro u otra serie de minerales. Esta definición no distingue
según si el propietario es una empresa privada, pública o el propio Estado. Royalty, en su segunda acepción como mineral royalties, pago por derecho a extraer minerales. Royalty, en su tercera acepción como impuesto de explotación. Royalty como derecho de autor desde el punto de vista económico. Un royalty se considerará como tal cuando cumple los siguientes aspectos. La ley que lo creó lo mencione con dicho nombre. La finalidad de que sea una compensación por la transferencia de la propiedad minera o el derecho a venderlo al propietario del mineral. Se cobre al productor del mineral el derecho a extraerlo. Se aplica al sector minero y no a otras industrias. Por aquí empiezan las dificultades con los autores de la ley. Esto es un royalty. En Chile, digámoslo, y lo vamos a confirmar en un minuto más, no hay royalty. Hay tres tipos de royalty. En base unitaria, peso, volumen o cuota graduada, en base al valor o ad valorem, en base a las utilidades, ganancias, ingresos, y sistemas híbridos, combinación de los anteriores. En Australia, Nueva Gales del Sur, Territorio del Norte, Queensland, Australia Occidental, el royalty es a nivel provincial. Son acuerdos previamente negociados con cálculos detallados y diversos que ya se observan en royalties en base a unidad, como es el caso de la piedra caliza, también en base a valores con variantes de mayor o menor deducción de costos y también en base a ganancias netas. En Australia Occidental y en algunos casos de Queensland, las tasas de royalty son menores cuando el mineral tiene mayor grado de procesamiento. Esta modalidad responde normalmente al objetivo de generar mayor valor agregado a nivel local. Fíjense bien, me pidieron expresamente que yo pusiera estos cuadros. Yo la vez anterior que hice una presentación la hice un poquitito más corta, porque me pidieron que fuera más corta, y que pusiera, tomé. Pero fíjense, los royalties cambian en todo el mundo. Cada cual los pone con su motivo principal. Estos son, en Nueva Gales del Sur es una ley provincial. En Territorio del Norte es ley provincial y en Queensland es provincial y en Australia es provincial. Después dice, ¿cuál va a ser el tipo de royalty? Pese a que estamos en el mismo país, en una parte es ad valorem, en otro es ad base de utilidades, en valor de base neto, back value, en el otro es ad valorem, o sea, va cambiando. ¿Cuál es la tasa? La tasa cambia. Es de 4,7 de ad valorem en Nueva Gales del Sur. El Territorio del Norte es 18. Y en la parte de Queensland es el 2,7 del valor o tasa del royalty variable si el precio excede al de referencia. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Cambia la variación de minerales, por supuesto, si el camión tiene una tasa. ¿Qué dice con respecto al cobre? Ay, Dios mío. Ay, perdón. Perdón. A ver. No, porque no me pasé a la 1. Hay que devolverse. Adelante. Más adelante. No, adelante. Estoy muy atrás. No más. No, estoy muy atrás. Adelante. No sé, no tengo acá. Vamos a ver. Más para adelante. No, para adelante. O sea, antes. Estoy en el F. Más. Ahí está. Ya. En Estados Unidos, como en Canadá, las provincias tienen un royalty de acuerdo a sus utilidades. En Estados Unidos predomina el ad valorem, mientras que en Canadá se observa también el ad valorem en dos provincias, Saskatchewan y Ontario.
El royalty en esta se calcula sobre la utilidad. No hay muchas variaciones en los royalties de distintos minerales, salvo los territorios del noroeste. Las leyes que rigen el impuesto son provinciales. Se destaca además que para Ontario existen importantes deducciones impositivas cuando las minas se encuentran en lugares remotos. El royalty en Estados Unidos es bastante complejo debido a que se encuentra diferenciado por tipos de mineral, ¿no es cierto? Lo que puede ser federal, estatal o americanos o privados. Las siguientes tablas 2 y 3 muestran el caso. Ya. Aquí estamos. Tenemos el caso del oro. 4% al valor sobre el valor menos deducciones permitidas. Me salté el cuadro de adelante, entre paréntesis. Después, la piedra caliza tiene otro valor. El carbón, otro valor. La variación del tamaño de la mina, sí o no. O sea, uno va colocando de acuerdo a cómo le gusta. La tabla 2. ¿Cómo es en Estados Unidos? Aquí, veamos. En Arizona es el tipo de royalties minerales no industriales ad valorem. En Michigan es con ad valorem y escala móvil. En Nevada es en base a utilidades, ganancias netas con escala móvil. Yo sé que esto es un poco aburridor, pero me lo pidieron. El oro va cambiando, 2%, 2,7% y 5% de ingresos netos. El carbón cambia. La tabla 3. En otras partes las jurisdicciones, estas son en Canadá. En Colombia, tipo de royalty, minerales no industriales en base a utilidades de ingreso neto y ad valorem. En los territorios del noroeste, en base a utilidades a escala móvil. En la ley es con ley provincial. En una es la legislación nacional, en otra es la ley provincial. Esto va a quedar puesto en la presentación, de tal manera que ustedes no van a tener inconvenientes después en recuperarla. Y al final, no la hice aquí, porque abrevié un poco, viene un cuadro. ¿Qué significa para los países, no es cierto? ¿Qué significa para los países el que usted tenga un impuesto de esta u otra característica? ¿Se da cuenta? Y esto está en este bendito libro que hizo la Cámara, que es la tabla número 5, que es bastante larga y bastante grande, no sé si la pueden ver, en la cual viene tipo de impuesto, objetivo de ese impuesto y la prevalencia. Todo esto va a quedar puesto en el tablero, en la presentación, de manera que ustedes no tengan inconvenientes. Para el litio, yo no quiero tratar el problema del litio, porque la presentación está dada para el cobre, pero sí, ustedes ya pueden ver cuáles serían los beneficios, renta o beneficio operacional del operador minero en dólares canadienses y cómo se aplica sobre renta o beneficio del operador minero. Es otra manera de hacerlo. Y con esto termino yo con el royalty. Entonces, haciendo un resumen, Chile no tiene royalty, punto 1. 2, si alguien quiere poner el royalty, tiene que discutir una ley, que la voy a explicar yo cuál es. Nada más, así de simple. Dice, la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, ¿no es cierto? Es la 18097, fue dictada en enero de 1982. Fíjense bien, 1982. El 8 de marzo del 2004, don Adolfo Saldívar Larraín presentó un proyecto que formó con 5 diputados de su partido y 3 de la oposición para pedir un royalty. Fue rechazado. ¿Por qué? Porque el quórum necesario era del 4/7 de los parlamentarios. Esos 4/7, esta es una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, hay tuición
sobre ella con el Tribunal Constitucional. La reforma del Tribunal Constitucional de 1980 incluye en ese tribunal las apelaciones y discusiones que se pudieran hacer sobre esta ley. El 5 de julio, 4 meses después, el presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, presentó su primer proyecto que contenía una regalía ad valorem del 3% y creaba el Fondo para la Innovación de la Competitividad. Conclusión, presentó el proyecto y que crea el Fondo para la Innovación de la Competitividad. Como se trataba de una modificación de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, se necesitaba 4/7. Votado el artículo primero que otorgaba la regalía, se rechazó. El Fondo para la Innovación de la Competitividad, que no requería quórum cualificado, fue aprobado aunque sin financiamiento. El 14 de diciembre del 2004, 5 meses después del rechazo legislativo, el presidente de la República, don Ricardo Lagos, envió el primer proyecto de ley que establece un impuesto específico a la actividad minera. No era una regalía, era un impuesto y no requería quórum calificado, sino que simple, es decir, simple mayoría. Además, creaba el Fondo de Innovación para la Competitividad. ¿Y por qué era esto? Por la sencilla razón que el presidente de la República tiene autorización para aplicar impuestos. Así de simple. Las modificaciones señaladas en el punto D1, D2 y D3 referidas a la ley 20026, oficial del mismo año, ahí va incluido el impuesto específico de la actividad minera, en adelante llamado IEAM. ¿Y por qué? Muy simple, porque la Constitución Política de la República consagra en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19, número 24, incisos 6 y 7, si alguien tiene duda, por favor, consulte, el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y imprescriptible de todas las minas para el Estado. ¿Y por qué? Porque el decreto, la ley orgánica constitucional que he citado, dice que el Estado tiene derecho a la concesión de la exploración y explotación. Así de simple. Estas son las leyes vigentes. Las minas se concesionan según la ley 19.086. La ley 2026, que fue la que nació, se apoyó en 3 artículos permanentes. La modificación del impuesto a la renta, decreto 824, modifica el Estatuto de Inversión Extranjera, recuérdenlo bien, y entrega nuevas atribuciones a la Comisión Chilena del Cobre y Cochico. En el intertanto, el presidente de la República, don Sebastián Piñera, había introducido modificaciones a la ley 20026 en el proyecto que terminó con la ley 20045 sobre financiamiento de la reconstrucción. No fue acogida por los 105 parlamentarios, por lo que el gobierno presentó un proyecto que solo contiene modificaciones a la minería. ¿Qué ocurrió? Que el presidente Piñera había presentado modificaciones a la ley que terminaron con la ley 20455, financiamiento para la reconstrucción. ¿Qué ocurrió? Ocurrió el terremoto de Valparaíso en 2010 y usando los mismos argumentos del presidente Lagos, pidió, ¿no es cierto?, que se aumentaran los impuestos a las industrias extranjeras del cobre para la recuperación del país. Presentó su proyecto y fue rechazado. O sea, tenemos el rechazo del senador, en paz descanse, Adolfo Saldívar Larraín, la primera presentación del presidente Lago y la primera presentación del presidente Piñera. ¿Pero qué ocurrió?
que para lograr la aprobación de la ley 20469, que realizaba modificaciones a la minería, y la ley 20026, se tuvo que realizar un protocolo de acuerdo de la Comisión de Hacienda del Senado. Que nadie diga, yo no sabía. Doña Evelyn Matei, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, don Camilo Escalona, don Ricardo Lagos Weber y don José García. Y los ministros Felipe Larraín y Lawrence Goldberg. El proyecto fue aprobado. El gobierno entonces tuvo que negociar con las empresas que pertenecían al GMP10. Ellas tenían actividades cuando se resolvió aplicar un impuesto a la actividad minera y invariabilidad tributaria el año 2005 en los gobiernos de Lago. Ese fue el primer proyecto. Y ahí aparecieron la Anglo American, Escondida, Cerro Colorado, Candelaria, Los Frenos, Hernández Copper, Coyahuasi y Saldía. Hubo que negociar, hubo que conversar, hubo que poner arriba de la mesa las necesidades. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Se suspende el contrato existente. Los años 2010, 2011 y 2012 se le aplicará una tasa variable entre el 4% al 9%. El año 2013 volverían al sistema de impuestos antes del año 2010. Veníamos con la ley de Lagos. El impuesto del 4% se mantendría hasta el término del acuerdo en 2005. Pero para poder convencerlo, se le añadieron algunos estímulos. Se le dijo, mire, ampliar en 3 años más los contratos debido a los 3 años mencionados en que la tasa se modificó. 2010, 2011 y 2012. Y al término de los 3 años se agregarán 6 años de invariabilidad con la tasa del 5% hasta el 14%. Y para satisfacer a los diputados o senadores, se aplicó un impuesto de $100 millones por 3 años. El 2010, el 2011 y el 2012. ¿Con qué objeto? Que estos fueran directamente, los $100 millones a las regiones donde habían instalaciones o yacimientos mineros. Bueno, ¿qué pasó? Se aplicaron estos 100 millones durante estos 3 años para las distintas regiones y después de los 3 años estos se transportaron al presupuesto de la nación y los resultados se perdieron en la noche de los tiempos. ¿Qué se hizo con los 100 millones? Nadie sabe. Nobody knows. Estas siguientes empresas no pertenecían al GMP10, pues iniciaron sus actividades posteriormente al 2005. Centinela, Andacollo, Espense, Caserones, Sierra Gorda, Lomas Valle y Antucoya. Sin embargo, estas produjeron y pagaron impuestos, no en la magnitud de la GMP10. Algunas tuvieron algunos tropiezos en su operación, como es característico. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuáles son los contratos? ¿Cuál es la tasa? No se conoce. Aquí tengo un ejemplo de la tributación de la minería privada. Hay que decirlo que lo presenta Tsunami en base a datos de la Dirección de Presupuesto. Si ustedes ven el impuesto específico a la actividad minera, depende, como se ve ahí, fundamentalmente del precio del cobre. El 7 de marzo del presente año, en el cuerpo B, página 16, 2021, se presentaron, ¿no es cierto?, estos cuadros y los balances informados por la Comisión del Mercado Financiero. Pero aquí la GMP no solo pagaron el impuesto a la renta, el impuesto específico, sino que pagaron un impuesto adicional por el pago de la repatriación de dividendos, cosa que no existía. Si no me equivoco,
este impuesto fue incluido por la presidenta Bachelet. Y yo noté que abajo implica conocer los recursos que se exportaron a las casas matrices y el nivel de reinversión efectuado. Fíjese bien, aquí en este cuadro reúne las mayores 10 empresas que operan en el país y que representan aproximadamente el 80% de la producción. Esta es la información de los anuarios de Cochilco, del 2000 al 2011 y de 1991 al 2010. Y son balances informados a la Comisión del Mercado Financiero. Ahí están. Pagos privados, impuesto a la renta y impuesto específico. Como se puede observar, el impuesto específico no es una cantidad significativa. La utilidad antes de impuestos, la utilidad después de impuestos, inversiones y la gran minería privada. Y aquí uno ya se puede haciendo la pregunta, ¿qué nos conviene más? ¿Aumentar los impuestos o aumentar la inversión? Dice, sobre el tema anterior, se solicitó que se incluya en el informe de presupuesto del Ministerio de Hacienda y de IPRES y Cochilco tributario de las empresas no GMP10 y además las utilidades antes de impuestos. Además, ocupando cifras de un informe de DIPRES conocido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, referida a las empresas GMP10, conocido a fines de febrero, la minería pagó antes de impuestos entre 2005 y 2014 el 32% de sus utilidades. En cambio, entre el 2017 y el 2020, las mismas empresas tributaron en promedio el 40,8% de sus utilidades antes de impuestos. El motivo del cambio tributario indica que el impuesto adicional grava ahora, haya sido realizada o no la distribución de dividendos. Durante la discusión y cambios de ideas sobre la proposición de modificar los contratos existentes entre las compañías extranjeras y el gobierno, propuesta por una indicación legislativa desde la Cámara de Diputados, se planteó un tema no menor. ¿Qué dicen los contratos? Pese a que muchos organismos le pidieron, en virtud de la ley de transparencia, a los organismos, Cochilco, Hacienda y Comisión del Mercado Financiero, cuáles eran los contratos, no aparecieron por ninguna parte los contratos. Si ustedes miran esto, uno nota, por decirlo muy suavemente, que el Estado no ha sido lo eficiente en el control de estas situaciones. Y no quiero abundar más. Una semana atrás, el 7 de abril, el Consejo Minero, ojo, entregó un listado que, según declaró, obtuvo de sus socios con las empresas que tienen impuesto específico a la actividad minera IEAM e invariabilidad tributaria. Señaló algo obvio, tienen contratos vigentes. Veamos la lista de contratos. Aquí está la lista. Ahí están las empresas. No están las empresas que no están incluidas en los GMP10. Están ahí. Y algunas, el año de término, 23, 23, 2018, 2027, 2030, Sierra Gorda, Caserones, 2027. Es decir, hay para todos los gustos. Y estos son los impuestos. El tramo, la tasa y el tramo correspondiente. Entonces, bueno, y tenemos que esperar que los impuestos y los contratos existentes lo entregue una organización que no pertenece al Estado. Yo no quiero hacer un juicio de valor, pero a mí me llama la atención.
Ahora, yo quería mostrar estos dos gráficos. Estos me llegaron anoche. Taxi Cooper. Fíjense bien, los impuestos que paga Perú, Australia, Colombia, o sea, México y Chile. ¿Y cuál es la diferencia si se aplica el impuesto que se ha propuesto? Y que ayer sufrió modificaciones, porque al comienzo se había pensado en un 3%, pero ahora tiene que ocuparse de otra cosa. Fíjense bien. Después dice, gráfico carga tributaria de Chile versus jurisdicciones relevantes en la explotación del cobre. Chile, Perú, South Australia, British Columbia y México. El celeste, estimación con legislación actual, y Chile con royalty propuesto. Esta es la situación. Pero ¿qué pasó? Durante esta discusión se emitieron diferentes columnas. Diferentes personas opinaron. ¿Y qué dijeron? Don Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Después de revisar algunos elementos y alguna información que tenía disponible, dijo, necesitamos mejores datos para poder tener una discusión informada. Yo, dijo, desconfío de las cifras del Banco Mundial. Tenía debajo, hizo mención a dos estudios, a dos papers, que son de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que lo han ocupado varios, y como tienen errores, el error se ha seguido repitiendo. Por cuidado, porque voy a ser más prudente que lo que tengo que ser, pero no voy a dar el nombre de un profesor ni un estudiante de doctorando, pero pertenecen a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y fueron emitidos en 2017. ¿Alguien los puede ir a buscar? Y dice, serie de documentos de trabajo, cómo captar las rentas del cobre en Chile. Sobre esto, sobre este mismo comentario, se refiere don Rodrigo Valdés. Estos estudios tienen dos grandes errores, eso sí que podemos decir. Uno, no considera las características de la minería, o para ser más preciso, de la economía minera. Ni segundo, considera el depletion, el agotamiento de la minera. Esto, a mi juicio, es muy grave, porque yo supongo que quien emite un documento tiene el deber de proporcionar, ¿no es cierto?, un conocimiento completo, amplio. Y lamentablemente esto lo repitieron y después salió publicado por el diputado Núñez, que ha lanzado estos libros como una Biblia, con las consecuencias que todos los han seguido, y obviamente se han producido todas estas situaciones que han provocado más de una incomodidad. Lo cito porque es necesario que ustedes conozcan no solo la posición que yo sostengo, que no la he puesto por lo demás,
Porque este propósito es que los ingenieros sepan qué ocurren con estas cosas. Y la verdad que nadie conocía, ¿no es cierto?, la invariabilidad tributaria, ni nadie conocía los contratos. Entonces, muy difícil opinar cuando no se sabe, con mucha tortura. El mismo caso le pasa a otro señor que estudió en una universidad, la universidad se llama la Universidad de la Amistad, así se llama, estudió en Moscú. Así se llama, economista de la Universidad de la Amistad en Moscú. Esta no es la Patrice Lumumba ni es la Lomonosov. Y después estudió en otras partes y finalmente terminó de abogado aquí en Santiago. Sostiene los mismos errores. La actividad minera tiene características especiales, muy especiales. Y necesitamos de ella, ¿no es cierto?, que uno tenga todo el cuidado posible para decir, para afirmar, para contestar, para... Esto es lo que dijo don Rodrigo Valdés, una persona que yo lo considero serio, un ministro de Hacienda que mantuvo su posición, ¿no es cierto?, frente a circunstancias como un proyecto especial, y fue el que le provocó el segundo terremoto al gobierno de la presidenta Bachelet, cuando renunció él, renunció el ministro de Economía y renunció también el subsecretario de Hacienda a raíz del proyecto Domingo. Ese fue el primer terremoto de la presidencia de Bachelet, fue con la salida del ministro Peñailillo, el ministro Arena y el caso Cabal, con el señor Dado. El segundo fue cuando estos tres caballeros consideraron que se habían cometido errores con el bendito proyecto y este proyecto siguió su curso y fue rechazado. Pero por esas curiosidades que pasan en la vida, el proyecto volvió a aparecer. Cuando la Corte Suprema volvió, declaró no obrado lo que se había presentado y el proyecto se volvió a abrir. Del ministro del Medio Ambiente, bueno, hablaremos otro día. ¿Y por qué? Y voy a leer esto porque yo creo que este es el punto importante. Dice, en la renta minera se combinan dos partes. Una que deriva del carácter fijo y no productivo del mineral, que es agotable además, y otra que surge por el alza transitoria de precios en los mercados internacionales. Las empresas hacen sus inversiones, esto es ampliamente conocido, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características que tiene el mineral, de acuerdo a los proyectos que ellos van a hacer, pero el cobre tiene un aspecto totalmente cíclico. Hoy día está a este precio y mañana puede estar a otro. O alguien me podría decir hace un año atrás o 6 meses atrás que este iba a ser el valor de la libra de cobre. Yo no he escuchado a ninguno que haya dicho que se conocía esa cifra. Le voy a contar más. Yo trabajé en España y en la compañía en que yo trabajaba decidió a consultar a varias personas para que le dijeran cómo iba a ser la variación del cobre, del valor de la libra de cobre en ese tiempo. Rotundo fracaso. Ninguno lo aceptó. Entonces, aquí estamos en la misma situación. Esta fue una primera intervención. O sea, si no tenemos claro qué tenemos que cambiar, no sé qué vamos a cambiar. ¿Qué pasó después? Fíjense bien. En el diario El Mercurio, el 24/3, don Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República,
don Miguel Jorrat es director del Servicio de Impuestos Internos y don Ricardo Guerrero es coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, señalan, no es pública la información sobre qué empresas tienen contratos de invariabilidad tributaria, a qué tasa y por cuánto tiempo. Textual. La falta de transparencia es inaceptable, terminan diciendo. Si estos señores que formaron parte de un gobierno, que formaron parte de puestos importantes, cuando se debate esto, dicen que no se tiene una información válida, yo creo que la confusión es bastante grande. Yo no pretendo a ustedes convencerlo ni a favor ni en contra. La visita mía y esta presentación entre mis pares, el único objetivo que tiene es que ustedes tengan las ideas claras, que opinen con sus propias razones, que exhiban un conocimiento como profesionales. Porque el resto, como hemos visto hasta ahora, no tiene idea. Resulta que estos señores mandaron esta carta, pero imagínense lo que pasó. Le contestó la señora Javiera Suazo López, coordinadora de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué le contestó? Le contestó que estaban equivocados. Eso le contestó. Así de simple. El Curren les dijo en afirmaciones inexactas. Confunden la tasa marginal con tasa promedio efectivo. Así fue. Esa fue la respuesta. Obviamente hubo otra respuesta. Ahora ya solo el señor Guerrero apareció. Ya los otros dos habían desaparecido del depurado. Valoraba la respuesta, la aplicación de altas de impuestos, depende del aumento del margen operacional, etcétera, etcétera. Y con clases de buena educación para que el tema se olvide. Y en este debate surge el Consejo Minero. El Consejo Minero, obviamente, hizo dos cosas, o varias más. Primero, mostró los contratos, la duración de los contratos y las tasas que se aplicaban. Y obviamente hizo una presentación. Yo tengo aquí la presentación. Son como 19 páginas, 18 páginas. El número de páginas tampoco indica la calidad. ¿Qué dicen? Observaciones del Consejo Minero. Define lo que ellos, qué es lo que significa para ellos, para el Consejo Minero, impuesto. El impuesto, dice, es para financiar el cumplimiento de los fines generales del Estado. Se exige a los ciudadanos en general que sin otorgárselo alguna contraprestación directa. Esa es la definición de ellos. Regalía o royalty, dice, es para compensar el menoscabo patrimonial por la explotación de recursos no renovables. Es exigido a quien se beneficia directamente de esta actividad, siendo esta posibilidad de beneficiarse la contraprestación directa. Esas son las consideraciones que estiman el Consejo Minero. ¿Pero qué más? Dice, esta actividad, este royalty, dije, este impuesto específico, leyendo lo que dice, este impuesto específico a la actividad minera, dice, tiene una naturaleza de royalty. Eso es lo que dice el Consejo Minero. Este cambio táctico, esto es como los entrenadores de fútbol, hay que conocer la táctica, obedeció a que esta última iniciativa requería solo simple mayoría.
para aprobarse en el Congreso Nacional. Aquí está el origen de la confusión. ¿La confusión es de ellos o nuestra? Pero aquí viene lo más grave, a mi juicio. Ellos decidieron, ¿no es cierto?, hacer lo siguiente. Hacer un modelo. ¿Cómo esto de modelo? Solicitaron, dice, evaluar comparativamente la carga tributaria total de un proyecto minero tipo en distintas jurisdicciones del mundo, medida como el valor presente de los impuestos que pagaría ese proyecto en relación al valor de su resultado financiero antes de impuestos, antes de levita. Y consultaron un modelo en que incluyeron a 7 países. ¿Por qué los incluyeron? No sé. ¿Cuál es la importancia que le dieron a cada uno? No sé. Simplemente hicieron un modelo y montaron un modelo y pusieron carga tributaria por el país. Entonces la carga tributaria por el país cambia de acuerdo al país y obviamente la carga tributaria de Chile, no les digo nada. ¿Era necesario hacerse este modelaje? ¿O no era más simple tomar las empresas que tenían y mostrar cuáles eran las características propias? Porque esto no tiene ninguna validez. Porque este modelo, ¿quién eligió las empresas? ¿Y por qué las eligió? ¿En qué país están? ¿Cuál es la tasa de impuestos? Por favor. Alguien decía al comienzo, don Erwin, que cuando fueron a la Cámara se encontraron que los miraban con extrañeza. No sé si ustedes van a mirar a estos caballeros con extrañeza. Esta fue la posición del Consejo de Estado. Pasa. A raíz de todo esto, yo recorrí a preguntarme, bueno, ¿y qué se hizo con el dinero que se obtuvo? Porque los que están pidiendo ahora, con razón o sin razón, también dicen que hay que ayudar a los lugares o regiones donde actúan las empresas. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó con ese dinero? Fíjense bien lo que encontré yo aquí. ¿Es buena noticia el alza del cobre? Esto es lo que se llama, dice, la paradoja de la abundancia. ¿Quién dice esto? La directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, doña Cecilia Cifuentes. Y pregunta, ¿los cambios van a beneficiar a la mayoría de la población? Los destinos de los recursos fiscales que se recojan, tema hasta hoy desconocido, van a correr el mismo peligro que ocurrió la vez anterior, que va a resultar como gasto corriente y se pierda la oportunidad. Esta ganancia de corto plazo para un nivel de desarrollo, es decir, volvemos a enfrentar la paradoja de la abundancia. Y digo esto para que se den cuenta que no es la opinión mía, no es mi opinión. Ayer, yo recibí, lo que debo decir que muchas personas, cuando sabían que yo estaba estudiando esto, porque esto se viene estudiando más de un año, por distintas razones, me mandaron una compensación, el boletín número 12903-018. Establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero para la explotación de la minería del cobre y el litio. Me mandaron esto, que era el proyecto que se
Y este proyecto de ley era un impuesto al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Fíjense bien, yo les mostré a ustedes las características que tenían las diferentes maneras de cobrar el royalty. Esto es el valor nominal de los minerales extraídos. Ustedes se podrán preguntar cómo los van a medir. Primero, apliquemos de ir a otro. Segundo, ¿cuánto es? Nadie sabe. ¿En qué nos beneficia? Nadie sabe. ¿Cuánto es el dinero que vamos a recoger en la totalidad por año? ¿Cambia con respecto a lo anterior o es la misma? Pero después me llegaron otros correos más. Si yo tuviera un consultorio sentimental, no sé lo que pasaría. Aquí está, este es el próximo paso del royalty minero, dice este señor. Y expone una tabla creciente del margen. Esto lo tenía este que existe. Este tiene una tabla de variaciones. Yo se las leí. Y este es el proyecto que va a ir a la sala. El ministro ha sostenido, y tiene toda la razón, que este proyecto es inconstitucional. Por lo tanto, tiene que llevarse, necesita los 4/7. Los 4/7 en la Cámara de Diputados y los 4/7 en el Senado. En la primera, en la Cámara de Diputados anduvieron cerca, digo cerca, pues estuvieron a 10 votos, sacaron 78. Después me llegó a alguien que aquí deben haber muchos universitarios, creo yo, a lo mejor la mayoría, que son de la Universidad de Chile y tienen que haber conocido a don Manuel Riesco. Don Manuel Riesco es vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA. Bueno, no les voy a leer la posición de don Manuel Riesco, pero al comienzo la nueva constitución, dice don Manuel, renacionalizará el cobre y bienes comunes estratégicos. Este va directo a la constitución. Yo he citado los dos artículos que mueven todo esto. La ley 18.097, promulgada, que es una ley orgánica, y que es una ley orgánica que está hecha especialmente para regular ciertas materias. ¿Para qué sirve? Sirve para ordenamiento jurídico, que tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución derivada de los 3 poderes del Estado. Eso es lo que dice la ley 18.097, que ha rechazado en 3 ocasiones. Perdonen que lo repita. Y la ley orgánica constitucional que se relaciona con la otra dice que todo esto está en el artículo 19, número 24, inciso 6 e inciso 7. Esto es lo vigente. Ah, se puede cambiar, pero por supuesto que se puede cambiar. Lo único que pasa, en mi opinión por lo demás, es que usted ha firmado contratos. Y en el mundo hoy día habrá que respetar la palabra. O habrá que cambiar los contratos. Pero esto no es como decía Farouk cuando jugaba póker con sus generales. Pues. Jugaba póker con sus generales y decía 4 ases. Más de un general le preguntaba, oiga, muestre. Ah, no, decía, palabra de rey. No puede ser.
Hay que entrar a discutir este tema. No es sencillo, no es fácil, estamos de acuerdo. Pero hay que tener claro, ¿no es cierto?, que es posible. Y más, me llegó en la mañana, me llegaron dos cosas. La primera es un resumen de Cochilco completo, son 170 páginas, no lo puedo leer. Pero me llega otro, ¿no es cierto?, de los señores de impuestos internos, de un sindicato de trabajadores de impuestos internos, si no recuerdo bien el nombre. Estos son críticos del sistema vigente, pero en algunas cosas tienen razón los inspectores de impuestos internos. ¿Que en Chile hay elusión? Sí, hay elusión. Que se pagan por cosas que no existen o por gastos disfrazados o gastos de comisiones o gastos de traders o de almuerzo o de pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto. Yo creo que ellos están muy bien hacen en destacar esto. A lo mejor más de alguno diría, oye, aprovechen de controlar entonces. Si ustedes saben que estos caballeros tienen ilusión, por favor, controlenlo. Hoy día todos nosotros estamos sometidos a impuestos internos. El impuesto territorial llamado simplemente o popularmente contribuciones, no sé a quién se le ocurrió poner contribuciones, ese impuesto territorial nos beneficia y nos perjudica a todos. Y tal como ellos se quejan de esto, también se queja la señora que tiene una casita modesta y que publica en el diario El Mercurio, ¿no es cierto?, diciendo que lo que recibe no le alcanza para pagar la casa que la compró cuando joven, porque resulta que pagó poco, pero ahora el barrio creció. Entonces, esa misma actitud que tienen con las compañías, a mí me parece muy bien. Además, las compañías mineras pagan impuestos, que pueden pagar más, pero por supuesto. Es cuestión de que se pongan de acuerdo con ellos. Pero la pregunta es, ¿qué nos conviene más? Y si ustedes ven los cuadros, el impuesto que se pone es bastante pequeño. ¿Y en qué aplicamos el impuesto? Se pierde en la noche de los tiempos. Más vale poner inversión. Ha habido algunos casos así que se pueden tirar. Chile producía el 33% de la producción de cobre del mundo. Ahora produce el 28%. ¿Qué pasó? No, aparecieron los competidores. La ley de Chile entre 0,6. Así trabaja, ¿cómo se llama? La AMSA, dicha por su presidente. Y el costo de la libra de cobre es $2,5. Entonces, si usted aplica unos impuestos altos, se va a favorecer a los de arriba y no a los de abajo. Aquí hay una minería potente, una pequeña minería y una minería mediana potente que tenemos que mejorar. El aplicar impuestos tiene una sola gravedad, que usted deja a las empresas fuera del rango competitivo. No. Si los diputados y senadores en este país se quieren saltar todo esto, yo estoy imposibilitado de hacer nada. Como decía Erwin, lo único que podemos hacer nosotros es razonar. Yo lo único que he hecho esta tarde es tratar de razonar con ustedes. Espero haberlo conseguido. Mi mayor satisfacción sería que me entendieran lo que yo quise decir sobre el royalty en Chile y sobre los impuestos en Chile. ¿Por qué conviene uno y por qué conviene el otro? Porque los intereses de las personas a veces escapan al interés del país. Y el interés del país necesita no tanto de políticos, necesita de estadistas, de hombres que miren más allá. Las inversiones del cobre son de 10 años a lo menos, entre construir, los permisos, las autorizaciones, los pagos, etcétera, etcétera, etcétera.